Vivencias. La vi una mañana cuando iba. Bienvenidos a Vivencias. En breves instantes estaremos dialogando con Mauricio Rosenkopf, que tiene mucho para contarnos, transmitirnos y deleitarnos. Tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Mauricio Rosenkopf, coloquialmente conocido como el Ruso, nace en el departamento de Florida en 1933, en el seno de una familia obrera de inmigrantes judíos que dejó Polonia escapando del nazismo y las peripecias económicas para establecerse en Uruguay en 1932. La familia de Rosenkopf se mudó varias veces y terminó por afincarse en Montevideo, donde los recuerdos de Mauricio comienzan a tomar forma. Vivió su infancia en una casa de inquilinato, junto a pintorescos personajes que le permitieron disfrutar y compartir gratos momentos. Y entre esos recuerdos surge la Singer a pedal de su padre, el patio de las 1000 macetas que su madre cuidaba con tanto esmero, lleno de alegrías, glicinas y jazmines del cielo, donde el aroma a tuco y las cretonas se mezclaban. Y su vida se desarrolló en un contexto muy especial, que desde su niñez le marcó una sensibilidad muy aguda hacia los temas sociales. Rosenkopf es un hombre que anhela pan y rosas para todos, Tupambaé, una tierra también para todos. La suya es una sensibilidad tan aguda como la aguja de su padre sastre, quien fuera uno de los fundadores del Sindicato Único de la Aguja, o las reuniones en los comités de apoyos a las brigadas internacionales en España, donde su madre cosía prendas para enviar a los brigadistas. Comenzó tempranamente su incursión en el periodismo y en la década del 50 se desempeñó como actor, luego se decantó por la dramaturgia y estrenó en 1961 su primera obra, El Gran Tuleque. Mauricio Rosenkopf es uno de los principales exponentes de la generación crítica y es considerado como una de las figuras más relevantes de la dramaturgia uruguaya a partir de la segunda mitad del siglo XX, junto a Carlos Maggi, llenando el vacío dejado por Florencio Sánchez. En 1972, en su calidad de dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, es detenido y desde entonces sufre un confinamiento atroz de características inhumanas, hasta su liberación en 1985 tras el restablecimiento de la democracia. Por su obra literaria, que además de la dramaturgia abarca diversos géneros como la poesía, la prosa, fue galardonado con varios premios Bartolomé Hidalgo y en el 2001 obtuvo el Tabaré al mejor programa cultural por el ciclo televisivo Que Nunca Falte. En 2013 se estrenó la ópera Il Duce, con música del maestro Federico García Vigil y libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. En 2013 edita 10 minutos, un libro que se puede leer en 10 minutos o en varias horas, lleno de ternura, de amor, en el que un hombre ansía que su padre pronuncie su nombre para saber que existe. Y hoy Rosenkopf nos presenta la biblioteca Mauricio Rosenkopf, en la que Editorial Random House ha comenzado a reeditar sus obras. Al momento ya se encuentran disponibles El barrio era una fiesta, El Bataraz y un tercer tomo que se titula Bicha Brava, Piedritas bajo la almohada y Las bocas del sapo. Muy bienvenido, Mauricio. Un honor contar con tu presencia hoy en Vivencias. Quería estar por acá y estaba escuchando atentamente, mirá todo lo que descubro. Te sorprendimos. Qué buena noticia esta de la biblioteca de Mauricio, aparte con una presentación maravillosa de Mauricio Rosenkopf en edición de bolsillo. Sí, realmente las tapas muy lindas, la presentación muy linda. Además tienen un sistema de difusión muy interesante, porque además de las librerías tienen vidrieras circulares que están en la farmacia, que están en el aeropuerto, que están en los supermercados. Una colección de bolsillos, está muy bien editada y además está buena la primera selección que han hecho, porque además el Bataraz es la primera que escribí cuando salí de la cana, es una especie de memoria del calabozo
en la parte de lo que pasa en el interior de cada individuo. Es una historia, yo la estaba escribiendo en una chacra de Victoriano Sendí, que tenía una carreta y algo que había sido una pulpería, hermano del bebé, el hermano de Raúl. Y ahí le dije a Raúl, le conté que era lo que estaba escribiendo, y te dio para adelante. Y además le comenté que iba a estar dedicado a un amigo, que no se ría, que no tiene nada que ver, y está dedicado a Raúl Sendí. Y es una historia del calabozo. Incluso me di cuenta que podía tener una expectativa cuando se la conté a Octavio Henry Engler, porque se la conté cómo pensaba desarrollarlo. Entonces, y mira la reacción que tuvo. Es la historia de un hombre que está dentro de un calabozo, en calabozo 2x1, camina en diagonal, 3 pasos cortos, media vuelta, 3 pasos cortos. Claro. Está absolutamente enloquecido, cuenta, divaga, y como las normas que tienen no son modificables por la autoridad cuartelera, interviene el comandante en jefe, que hace llegar a la unidad donde se encuentra una caja de whisky gran, con orificios. El destinatario es el comandante de la unidad, y el que lo envía es el comandante jefe de la Fuerza Armada. Quiere decir que cuando llega lo ponen encima del escritorio. Entonces proceden, abren y aparece un gallo bataraz boqueando adentro. Eso te iba a preguntar. Hizo un viaje tremendo. Entonces, claro, lo primero, viendo quién lo remitía, lo pusieron sombra, agüita, maíz molido y esas cosas, lo recuperaron. El médico de la unidad le aplica el estetoscopio, tenía que estar el Tito, se llamaba el Tito. El Tito, ¿Por sí. qué el Tito? El Tito, sí, es el nombre. El nombre que verdadero. El nombre, nunca quisieron darme el nombre del gallo, pero vos le pusiste le el Tito. llamaba el Tito, se le conocía como el Tito. Vos decías el Tito y cacareaba. O sea que fue un personaje que existió. Te iba a preguntar. Esa es parte de la historia, porque un buen día, en un rincón del calabozo entra la guardia y empotra un palo. Entonces, y finalmente entra él, dividen el calabozo en 2 triángulos. Digo, no, usted no puede pasar para ese. Entonces el gallo, además, ese palo, dormitorio, baño, todo tenía. Era envidiable. Y un buen día el tipo que está en esa situación, camina sus 3 pasos cortos, de pronto se para, mira para los costados, levanta una patita y sigue hablando. Empezó a gallificarse, así como el Tito se humaniza. Y las conversaciones que tuvieron no es están, una genialidad, no lo de que se gasifica. Se gasifica, sí. Sí, inclusive en alguna visita pedía, le estaban saliendo en las axilas plumones, y pensaba que tenía piojillo, entonces pidió medicamentos para esas cosas, para fumigarse. Bueno, y es toda la historia. Cuando lo interrogan, no lo interrogan al Tito, al gallo, que termina en la sala 8 del hospital militar. Entonces, y esto es que, así como te lo cuento a vos, se lo estaba contando al Octavio, y me mira serio y me dice, ¿a vos te dieron un gallo? Y yo digo, sí, pero al nieto le dieron un perro, que es mucho mejor. Entonces no sabía. Siempre con tu humor. Sí, quedó así. Bueno, así que está ahí. Si eso no es, eso lo dirá la gente. Claro. Y después lo te digo, te cuento, porque ya que están la gente, es una lástima que no los pueda ver. No, va a quedar, mira, van a quedar las fotos y el video. El barrio era una fiesta. ¿Cómo era el barrio? El barrio era una fiesta. Ahora volví al barrio, el último boñato que cultivé. Cuento sobre todo la anécdota central del barrio, era el barrio Flores, que ahora quedó integrado a la Blanqueada, pero entonces se llamaba. Era tu barrio de la niñez. De la adolescencia. O de la adolescencia. La niñez fue Palermo. Es decir, tengo mucho barrio, piba. Claro. Sos un hombre de barrio.
Y ahí se dio, en el año 32 creo que fue, los memoriosos del barrio, sobre todo el Macho Gutiérrez, que era quinielero, él contó algo que fue real, y que es el tronco central de esa historia de barrio. Y se había inaugurado el centenario en el 30, en el 32 se tenía que inaugurar un campeonato sudamericano. Y por ahí los tuberculosos del Sembois se enteran que hay un producto en Alemania que te liquida la tuberculosis, digamos, era el SIDA de hoy, la tuberculosis. Sí. Y además la otra demanda, churrasco, lo tenían aquí. Entonces, ¿qué deciden? Se organizan y hacen una marcha, eran como 200 de hombres, mujeres, ancianos, y por el camino Garibaldi, entonces, ahora es Avenida Garibaldi, en la puerta de la casa de mis viejos, estaba el de la Avenida Garibaldi, 2877, y una placa gris ovalada con el número 522 de cuando eso era Camino Garibaldi. Y ahí entraron los tuberculosos, que además, para no espantar a los vecinos, venían con un pañuelo, si tenían que toser, trataban de no toser, y apretaban los pañuelos. Y fueron y acamparon abajo de la Tribuna América. Entonces, para reclamar eso, y estando los tuberculosos ahí, no podían, era absolutamente imposible inaugurar el campeonato. Entonces, el ministro del Interior en determinado momento, además era una cosa bárbara, porque el barrio los acompañaba, les llevaba leche, Miquito, que era el carnicero, les mandaba las achuras, carne, todo era una cosa formidable. Ahora, abajo de la tribuna, de todas las tribunas, hay edificaciones, hay cosas, pero entonces estaba pelado, ahí podías anclar lo más bien, y entonces estaban ahí, hacían fogones y todas esas cosas, pero hubo que desalojarlos, y ahí aparece una parte de la historia. Les cuento esta historia nomás porque si no... No, ahora te voy a invitar a hacer te cuento esta parte nada más, y después pegame porque si no, no paro. No, porque tengo que irme a una pausa. Si te parece, seguimos después de la pausa, hacemos una pausa. Bueno, y me lo contás ahora a la vuelta. Este es un espacio de radio teatro. Un momentito ahora, ya volvemos. Un segundito volvemos. Desde entonces, a esa hora, la esperé. Vivencias. Tus pies pequeños corrían, llenos de viento, sobre las arenas rutilantes de portezuelo. Entonces el mar traía risas de espuma y sus dientes de... En CX30 Radio Nacional, dialogando junto a Mauricio Rosenkopf. Y nos fuimos a la pausa, Mauricio, y nos ibas a contar una anécdota que te la tuve que cortar porque nos íbamos a la pausa, pero ahora tenés el micrófono, es tuyo. Problemas que me saltan. Te termino esa, pero como dijiste que estábamos en CX30 Radio Nacional, te voy a contar de CX30 Radio Nacional. Sí, cómo no. Alguna anécdota que tenés por ahí. Bueno, entonces, en determinado momento dieron orden a la republicana, a la caballería, para desalojarlos, porque no podía inaugurarse, estaban las entradas vendidas, era un acontecimiento deportivo nacional. Entonces los milicos a caballo decidieron, y los tuberculosos hicieron barricadas. Entonces, claro, que es lo que se podía hacer. Entonces cargaron todo, el barrio estaba frente a la América, hay unas lomas donde antes jugaban al fútbol, que se jugaba por plata, ¿no? Cada uno de los que jugaba ponía 5 pesos
y el cuadro que ganaba terminaba llevándose un real cada uno, no es poca cosa. No es poco. Y cargó la caballería contra las barricadas de los tuberculosos, y entonces y en la platea externa donde estaba el barrio mirando eso, de pronto asombrado pegan el grito, y es que los milicos a caballo reculaban espantados. ¿Cómo se defendieron los tuberculosos? ¿Cómo los hicieron recular? A gargajo. La guerra bacteriológica era, vos te das cuenta, es decir, el miedo que le tenían al contagio hizo que se espantaran, sabían de qué se trataba. Bueno, esa es una anécdota de los ejes. Mira, bueno, y del ahora barrio era una fiesta. Y acá este libro, Bicha Brava y Piedritas bajo la almohada y Las bocas del sapo, se lo dedicas a Alejandra, tu hija. Es un libro que es entrañable, no solo para niños, lo puede disfrutar un adulto, es para niños y adultos. Y a propósito de este libro, vos hablas del horizonte, haces referencia en varias oportunidades al horizonte, y te quiero preguntar, ¿ese horizonte lo llevamos dentro? Sí, hay una imagen muy linda que yo la citaba, que está en Memoria del Fuego de Eduardo, donde recuerdo una frase de Birri, el cineasta argentino, que decía que la utopía es como el horizonte, vos te aproximás 2 pasos y el horizonte se retira a otros 2. Pero mirá cómo se asocia los temas de ese libro, a muchos de ellos escritos en la cana. Bicha Brava era una novela de 25 capítulos, pude rescatar 7, 8, ahí se completan en 10. Y además mirá cómo se asocia las neuronas, cómo se conectan, y esto tiene que ver, hay una cosa que tiene que ver con la radio, con esta radio, y era el último traslado que nos hicieron a los últimos mohicanos, que éramos 52, del penal de Libertad, los que no salimos por la amnistía, sino que por una ley especial que, debido a las condiciones de reclusión que teníamos, validaban cada día de preso por 3 días. Entonces salimos con esa y pasamos a la justicia. Si haces un cálculo, tengo años a favor todavía, por si las moscas, ¿viste? Entonces nos trasladan el ñato, el Pepe, el Lalo, el Inge, el Manera, el Octavio, y nos llevan a cárcel central, de donde íbamos a salir en libertad, iban a hacer el documento. Nos negamos a entrar esa noche en el calabozo, y era una conversación, porque estábamos sin hablar años. Entonces claro, aquello era... Pero a veces alguno que estaba en contacto con un guardia, primero alguien avisó, silencio. Entonces vos hacías silencio y sentías en los muros de cárcel central la multitud que estaba afuera, y podías deletrear: Tupa, hermano, aquí los esperamos. Pero en determinado momento alguien trae una radio, una espica de esas cosas de antes, que se la dio un guardia. Escuchá, CX30 de Germán Araujo le estaba haciendo un reportaje a Alejandra con motivo de que yo estaba por salir. Fíjate vos cómo se unen las cosas. Bueno, y ahí hay en ese libro hay Bicha Brava, estaba hecho para eso, y además está Piedritas bajo la almohada. Es entrañable esa historia, que es además de un hecho real. Todos los hechos que se escriben son reales, si no, no tendría la Biblia tantos seguidores, ni el Capital. Y estábamos en Rocha, incomunicados totalmente. Me anuncian visita, me va a ver Alejandra, que tendría 8 años, 9 años. No teníamos nada para llevarle. Además, esos calabozos eran más chicos, porque había una cucheta
donde no podías ni sentarte, solamente de noche cuando te daban autorización a acostarte, tenías como 80 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Entonces no había nada para llevarle, pero en eso la pared que se estaba descascarando le habían hecho la arena con arena de mar. Rescato una pequeñísima piedrita, un cantito rodado muy chiquito, lo limpio, y cuando me esposa lo empalmo en la mano porque era muy chico, cabía entre 2 dedos. Entonces cuando vamos a la visita había una doble reja, porque estaba la reja que me contenía a mí y un espacio por donde pasaba el capitán, que atendía los mensajes que podíamos darnos en la visita, y una reja, y del otro lado estaba Alejandro. Le dije, oficial, si esto se lo puede dar a mi hija. Lo recibió como con asco, lo revisó, lo miró así y vio que no tenía ninguna cosa, y se lo dio a mi hija. Entonces le digo, bueno, ahí está. Le digo, vos te acordás de la historia de Pulgarcito, ¿no? Ella siempre pensó que la historia de Pulgarcito se había dado en el Parque Rodó. Fíjate lo que son las cosas. La imaginación y de que la batalla de las piedras se había jugado en el cerro. Y bueno, hija de escritor. Entonces le digo, bueno, vos sabés que la primera vez que Pulgarcito se fue de la casa y se metió en el bosque, para poder retornar fue largando miguitas, se lo comieron los pájaros. Entonces después ya vivo pudo volver, pero la segunda vez que hizo la incursión se llenó el bolsillo de piedrita, entonces para encontrar el camino. Entonces lo que quedan de todas esas piedritas es muy poco, quedan solamente 2 en el Museo Perrol en París, bajo campana de cristal, bajo robo, y esta tercera que no te puedo explicar ahora cómo llegó a mis manos, pero que ahora están en las tuyas. Entonces se quedó con la piedrita, la miró, y después me entero que dormía con la piedrita bajo la almohada. Y cuando le preguntaban por qué haces eso, y entonces ella respondía, para que papá encuentre el camino de regreso a casa. Es una historia entrañable. Bueno, está entrañable. Eso. Y después tenés Mi planeta color naranja, el diario de un niño, Gabriel, un viejito muy flaco, aparece Don Quijote, y es un cuento también entrañable, el del churrinche. Capaz que lo querés compartir o leer, no sé, lo que quieras. Capaz que nos contás, como nos contaste. No, te lo cuento, son leyendas. El viejo que aparece ahí es la figura, son leyendas. Son una serie que está publicado además como leyendas del abuelo de la tarde, un abuelo de la tarde que cuenta la historia de la creación. Y la del churrinche que vos mencionas es, primero que es un pájaro de una belleza insolente, ¿no? Entonces cuenta la historia de que en una época no había pájaros, un cielo sin pájaros, muy aburrido, y aparecieron, y además aparece el fuego, y el churrinche es una llama que vuela, ¿no? Pero en determinado momento los hombres quisieron convertirlo en brasa para chorrasquear, y lo enjaulan y lo encierran. Entonces el churrinche, buen día, en una barranca de sal adquiere la forma que tiene hoy, pero que hay algunas noches donde ese fueguito que no se extingue del pájaro se vuelve otra vez llama, sale de la clandestinidad, digamos, y sale encendido, ¿no? Así que es una historia de pájaros. Y bueno, esos son los 3 que salieron ahora. Y están por salir nueva. No, sí, no sé cuándo, porque están... yo no sabía que iban a sacar 3 juntos. Pero como son tamaño de bolsillo, generalmente la gente anda con 2 bolsillos y eso. Bueno, estos ya los pueden conseguir. Ahora te voy a invitar a hacer una breve pausa para en el próximo bloque hablar de el nuevo libro que estás escribiendo, que nos cuentes. Bueno.
Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Mauricio Rosenkopf. Y nos fuimos a la pausa y te preguntaba por tu nuevo libro. Sé que estás trabajando en un nuevo libro, si nos podés adelantar algo. Sí, ¿cómo no? ¿De qué se va a tratar? ¿Para cuándo se va a editar? Está en etapa de corrección, que la tengo yo para corregir, no he linkado el diente porque me aburre. El libro se intitula La segunda muerte del Negro Varela. Y la esencia espiritual del asunto tiene que ver que el individuo muere cuando mueren sus recuerdos, cuando se termina la memoria. Pero eso desarrollado en el barrio. Y además se parece mucho a otro barrio que hace 2000 años hubo en un pueblito pesquero junto a Galilea, donde murió Lázaro y a los 3 días vino el rabino Yehudá o Jesús en latín, y lo revive. Bueno, acá el Negro Varela también revive. Y esa es un poco la historia. El Negro Varela vivía en un tartagal, tenía una carretilla de mano que después de haber trabajado en el acarreo de conchilla para una cancha de bocha que había donde hoy están levantando un edificio, en todos los terrenos levantan edificios, ¿no? Que era un baldío ya en Avenida y Garibaldi. Ahí estaba el recreo La Carreta con cancha de bocha, fíjate. Y después que estaba desfondada se la dieron al Negro Varela y con esa hacía mudanza. Eso es parte de la maravillosa historia que nos vas a hacer, a deleitar. Y para más o menos para cuándo tenés idea que lo vas a estar presentando. Y no tengo idea porque en cuanto termine de corregir, calculaban que a mediados de año. La cosa es que el Negro Varela un buen día, el Rengo Pérez, que vive al lado del pescante de su carro, ve que el negro está caído sobre la carretilla, cree que está mamado, pero no está mamado, o tal vez sí. La cosa que el negro va, lo tantea y no despierta, está muerto. Entonces lo llevan en la carretilla del boliche, lo vienen a buscar, hizo una procesión, atrás lo llevan sus compañeros del barrio, sus amigos del barrio, atrás el carro del Rengo Pérez. Hay una disputa ahí porque el padre Pedrín de Tierra Santa quiere encabezar y dijeron no, acá, y va atrás del carro. Entonces cuando tiene que cruzar Avenida Italia, porque no aparecen deudos, entonces no tenían dónde. Entonces el Negro Invierno, que tenía un ranchito frente a la tribuna olímpica, ofrece el rancho, que era de un monoambiente, como se dice ahora, ¿no? Claro. Un rancho de monoambiente. Y ahí lo llevan, y como, claro, él tiene una mesa de cocina, pero como no alcanza, levantan, porque lo presta Dalmiro Utelelo, la mesa del truco. Entonces llevan, ya tienen 2 mesas, ya ahí entra. Y bueno, y entonces cuando cruzan la Avenida Italia, que pasaba el tranvía 8 y 24, tienen que frenar los tranvías porque es toda una procesión. Imagínate, un muerto en carretilla, el padre Pedrín, santificado dando los nombres, y el carro del Rengo Pérez, y se paran los tranvías, y cuando se dan cuenta que el Negro Varela, que dejó esta vida, colocan el trole a media asta. Bueno, y después viene toda la peripecia de lo que pasa en el rancho del Negro Invierno, que nos... No, lo dejamos para que la gente lo lea. Sí, pero para la tranquilidad de todos termina bien. Termina bien, o sea, para que no se amarguen, no se angustien. Pero también tenés 2 proyectos muy interesantes, que son Las cartas que no llegaron y Memorias de un calabozo, que son 2 proyectos que se están trabajando para llevar a televisión, al cine, perdón. Contanos acerca de a ver quién los está, cuáles son las propuestas. Sí. Las 2 cosas están en marcha, eso, claro. Las cartas que no se llegaron, se está procesando acá, la tiene una productora mitológica,
la de Mario Jacob, y el guión terminado, porque ahora recibieron en esas presentaciones que se hacen para seleccionar largometrajes de ficción, ganaron el fondo, un Bagallo Guita. Claro. No es el concursable, no. Es otro, es cinematográfico, y ahora va a otro fondo. Le dieron un Bagallo Guita, pero para una película parece que no da. Entonces hay otros fondos. El guión lo hizo Pablo Dota, el del dirigible, le quedó formidable el guión. Bueno, eso está en curso acá. Y ahora volvió, para más información, ya terminando el guión, desde Tornasol Film, desde Madrid, que son los que hicieron El secreto de sus ojos, y tienen como 100 películas hechas, que también participan las cartas que no llegaron, pero no tiene la tutoría total. Digamos. Estos son Memorias del Calabozo. Memoria del Calabozo. Entonces ya vinieron otra vez con un equipo, nos juntaron al Pepe, al Ñato y a mí. Y el director me decía es que Álvaro Bresner, que le ha ido muy bien con Mr. Camplan. Así que y antes Mal Día para Pescar y todo eso. Estás con estos proyectos. Y ahora vino y ya están viendo qué actores van. Es la historia del libro Memoria del Calabozo, que hicimos con el Ñato y con supervisión del Pepe. Entonces, bueno. ¿Y qué sentís de esta propuesta ya de hacer las novelas, ya de llevar al cine? En este momento me siento de biógrafo. Te invito, Mauricio, con estas lindas noticias, porque la verdad que son muy alentadoras, a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Golondrinas de yeso y otros primores. Vivencias. Estamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Mauricio Rosenkopf, y estamos en los últimos minutos, pero no quiero dejar de mencionar tu libro 10 minutos, que yo me acuerdo que cuando me lo anunciaste me imaginé un libro de una crudeza contundente. Pero sin embargo, cuando lo leí, cuando fui ya a la presentación de este libro, y después lo leí, descubrí 10 minutos llenos de ternura, de amor a la vida, y es un libro entrañable para leerlo en 10 minutos, en media hora, en varios días, releerlo, y para mí es una joyita. ¿Cómo lograste rescatar estos 10 minutos que fueron tan dolorosos, por cierto, ¿no? La anécdota original estábamos en Paso de los Toros, en días de interrogatorio, no cuando estuvimos en Paso de los Toros de Rehén, y había mucha denuncia. Estaba el Senado todavía, me acuerdo porque Gabazo me dijo, ahí está tu amigo Michelini diciendo que le estamos aplicando el soplete en la Cámara. Entonces, claro, no sabían si estaba vivo, cómo estaba, entonces se ve que hubo alguna presión. Entonces, en medio de la viaba, un día me sacan y me llevan a otra dependencia, que era un cuarto donde había milico armado a guerra, perros, una mesa de cocina, un oficial ahí, y en eso entra mi viejo, le habían dado 10 minutos. Sí, y el oficial dice, ahí está su hijo, tiene 10 minutos. El viejo me mira al guarda, mira al custodia del perro, del otro perro, lo mira al oficial, y ¿dónde está mi hijo? Entonces le señalaron, le dijeron que se sentara. Digo, no, yo vine a ver a mi hijo, él no es mi hijo. Y los 10 minutos de la visita le tuve que explicar que yo era yo. Entonces, y bueno,
Pero es un libro cargado de claro, entrañables recuerdos hacia tu papá, seguro, de amor, de cariño. Y sí, seguro, el viejo estaba muy presente en toda esta historia, en todas las historias. Y un personaje que adoré fue al Lolo. Seguro. El Lolo es entrañable. Seguro, porque estábamos en un aljibe. En ese momento no, nos tocó aljibe en otro momento y otra vez... El Lolo era el balde. Era el balde, sí. Pero tenía una conversación que... Hablabas con el Lolo de una manera... Pero oíme, las cosas en la superficie de la Tierra son irreales. Cuando la penetras y estás en el submundo, la realidad es esa. Hay baldes que hablan. El Tito, oíme. El Tito también es fabuloso. Lo digo como antecedente. ¿Cómo no va a tener conversación un balde si el Tito a veces hablaba hasta por los codos? Que era un gallo. Era un gallo, pero hay que entenderle ese lenguaje. Claro. Taliche decía que había que estudiar el lenguaje de la cola de los perros y los zorros. Y si vos te atendés bien, te conversan, te dicen, se alegran, se ponen atentos, se inquietan. Y hay cosas que no entendés porque no hay una piedra de la Roseta que te diga el lenguaje de los sumerios, de los persas y de los perros, no. Están fuera del diccionario. Pero vos, Mauricio, haces hablar a un balde, a un gallo, haces hablar lo que sea, a un muerto. Oye, hablábamos con las paredes. No, pero es parte de tu don de escritor y de creador. Y hemos jugado ya a varios ping-pong, pero hoy te voy a hacer uno diferente para no aburrirnos, para no aburrirte más bien, diría yo. La pregunta que quieras me la atajás y la que no, la seguimos de largo. ¿Qué te sorprende de la vida? La vida. Despertar, ¿te parece poco? Un momento mágico. Cuando llego a la Rambla y miro hacia el mar, el horizonte, la isla de la Gaviota. Una palabra mágica. Hola. Un deseo. Seguir tirando. Un color. El verde. Un lugar. A domicilio. Una imagen. La de la patrona. Si te doy a elegir entre un amanecer, un mediodía o un atardecer, ¿qué elegís? Los tres. Muy bien. Sos democrático. 3 cosas que no puedan faltar en la vida de una persona. Yerba palmate, vino cuando hay tuco, y los amigos que ya son parte del interior que nos ha conformado la vida. 3 cosas que necesite urgente la humanidad. Sentido común. Aquí te divago un poco. El Papa Francisco, que es una cosa muy fina, dijo algo que no nos atrevemos a decir, que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Uno lee las noticias de estos días, que yo no sé cómo las colocan, porque a veces las niñas que habían secuestrado las han liberado, fueron violadas todas, están embarazadas todas. El mundo, estamos en un escenario de terror que no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, yo te diría que Quino con Mafalda, cuando Mafalda grita, "Paren el mundo que me quiero bajar", tenemos un mundo, las cosas que están pasando son absolutamente de terror. Digamos, uno pensaba que en los tiempos del Gengis Khan pasaban esas degollatines y amontonaban las cabezas, pero ahora se degüella para la televisión, a un tipo lo prende fuego, y lo toman las cámaras. Digamos, a veces uno, los medios de comunicación modernos, no me refiero a un canal ni cosa que me parezca, toda esa, nos ha aproximado tanto a esa barbarie que la tenemos integrada como un programa. Che, ¿viste eso? Si ya no se distingue cuándo es ficción o cuándo es verdad. Seguro, pero estamos viviendo en medio de la barbarie
de las cosas que pasan. Oíme, los barcos que se hunden y mueren en el Mediterráneo de a miles, que van para Lampedusa o a Sicilia, y si no es para ahí, para otro lado. Es una época de terror que estamos viviendo. Bueno, pero vamos a ponernos positivos y decir un deseo, si pudiéramos hacer, o si creo que cada cual desde su lugar siempre un granito de arena puede hacer, un deseo y bueno, que frente a esta situación. Bueno, que recuperen el camino de lo humano, todos. ¿Y esto cómo se logra? ¿Desde lo individual o desde lo colectivo o desde cada lugar es importante tirar? Ya a esta altura o es cosa de mandinga o es cosa de Dios. No sé cómo se arregla. Uno puede manifestar un deseo pero no sabe cómo se convierte. Pero en algún momento va a tener que llegar la sensatez o va a llegar la desaparición del planeta, porque además eso se une a todas las debacles que se producen y uno se pregunta si el cambio de clima y los ríos que se secan y las inundaciones que se producen, todo en forma simultánea, digamos, a la sinfónica del universo planetario le está faltando una buena dirección. Bueno, se nos están yendo los minutos y antes de irnos me gustaría que me dijeras brevemente, ¿no? ¿Qué rol ha jugado en todos estos años de escritura la memoria para vos? Yo creo que nosotros somos la memoria. La historia, la memoria de un pueblo es su historia, que la fija, que la escribe, que la aprende, que la recibe por vía oral. La memoria de un individuo son sus recuerdos, los pensamientos, los encuentros, es toda la historia. Por eso te decía que el último... ¿Y en esa memoria hay límites capaz entre la realidad y la imaginación? Y no, yo creo que todo es uno. Digamos, un hombre muere cuando mueren sus recuerdos, sus pensamientos, que es lo que pasa al Negro Varela, pero por ahí se le metió en un huequito pequeñísimo, una neurona, un recuerdo de la infancia donde está parado frente a las rocas del Caño Maestro de Ramírez, donde el padrastro la mandaba con una caña sin línea a pescar condones a la salida del caño, que después enjuagaban y vendían en los quilombos del Bajo. Eso lo retuvo porque lo tocó de alguna manera, entonces a partir de ahí podían crecer otros recuerdos. Bueno, los fenómenos de resurrección tienen ese mecanismo. Vamos a estar esperando ese nuevo libro y también esas películas, así que estamos esperándote con los brazos abiertos para promocionar todo eso. En cuanto nos avises, estás acá de vuelta. A la orden. Fue un inmenso placer, Mauricio, contar con tu presencia hoy en Vivencias, deleitarnos como siempre con tu obra, que es luz para todos los que te seguimos a través de la lectura, y también hay que decir que es un gusto como siempre oírte. No solo escribís bien, sino que tenés un poder de oratoria fabuloso, entonces es muy lindo escucharte también. Muchas gracias. A todos muchísimas gracias por su amable atención, a Gaby Juncal en controles y a Eduardo Fernández en grabaciones. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.